Hola, hola, ¿alguna vez has sentido que te esfuerzas tanto por mantener tu vida bajo control que terminas viviendo con miedo de que cualquier pequeño caos destruya todo? Bienvenidos a Next Movie, hoy vamos a hablar sobre Marley y Joe, para analizar a un perro que jamás llegó a una familia para comportarse bien, sino para destruir lentamente la fantasía de que la vida puede mantenerse perfectamente ordenada. Porque Marley no era solo un labrador hiperactivo, era el caos que John y Jenny necesitaban para aprender a vivir de verdad. ¿Sabías que hay personas que pasan toda su vida creyendo que la felicidad llegará el día en que finalmente tengan todo bajo control? La casa correcta, el trabajo correcto, la rutina correcta. Como si vivir fuera simplemente organizar piezas hasta construir una vida donde nada pueda salir mal. Y eso era exactamente lo que John y Jenny intentaban construir al comienzo de la peli. Los vemos jóvenes, enamorados y convencidos de que el futuro puede planearse perfectamente. Pero mientras ellos intentan construir estabilidad, la vida ya viene corriendo hacia ellos en forma de un cachorro imposible de controlar. Marley llega como una pequeña bomba disfrazada de ternura. Al principio parece el típico perro adorable que cualquier pareja joven podría manejar, pero rápidamente empieza a destruir muebles, romper objetos y convertir la casa en un desastre permanente. Y aunque estas escenas funcionan como comedia, en realidad esconden algo mucho más profundo. Marley representa el momento exacto en que la realidad rompe la fantasía de control que tenemos sobre nuestra vida. Y la escena de las clases de obediencia lo deja clarísimo. Mientras los demás perros permanecen tranquilos, Marley parece incapaz de encajar y John empieza a sentirse frustrado y avergonzado. Lo más interesante es que John cree que está intentando entrenar a Marley, cuando en realidad está intentando entrenar la vida misma. Quiere demostrar que puede hacer todo correctamente, que puede controlar el caos antes de que se vuelva demasiado grande, pero Marley llega precisamente para destruir esa ilusión, porque la vida real jamás se siente completamente ordenada. Y quizá es la primera gran lección psicológica de esta historia. Marley nunca llegó para aprender obediencia, llegó para enseñarles que la felicidad no nace del control, sino de aprender a vivir incluso cuando todo está patas arriba. Con el paso de los años, la peli deja de sentirse solo como una comedia sobre un perro travieso y empieza a convertirse en una reflexión sobre el miedo de sentir que tu vida no se parece a la que imaginaste. Vamos a ver que John comienza a compararse constantemente con Sebastián, su amigo aventurero y exitoso, que viaja y parece vivir una vida emocionante. Mientras tanto, él se siente atrapado entre rutinas, responsabilidades y columnas de periódico hablando de Marley. Poco a poco empieza a creer que la vida importante está ocurriendo lejos de su casa caótica. Y aquí la peli toca algo, la comparación constante. Muchas veces no sufrimos por nuestra vida en sí, sino por la sensación de que los demás avanzan más rápido que nosotros. John mira alrededor y cree que se quedó atrás, que su vida se volvió demasiado normal y predecible, pero mientras él se obsesiona con aquello que cree que le falta, Marley se convierte en una especie de brújula emocional que constantemente le recuerda lo que realmente importa. A Marley no le interesa el dinero, el reconocimiento ni el éxito profesional, solo quiere que John esté ahí. Y quizá por eso Marley termina siendo el personaje más sabio de toda la historia. Porque mientras los humanos viven persiguiendo metas imposibles, él encuentra felicidad en cosas increíblemente simples. Correr bajo la lluvia, dormir junto a las personas que ama o jugar unos minutos en el jardín. La peli nos recuerda que muchas veces la vida que parece pequeña desde afuera puede ser emocionalmente enorme por dentro, y que quizá la verdadera felicidad no está en convertirnos en alguien impresionante, sino en aprender a estar presentes para quienes nos aman. Llega un punto donde el caos deja de ser gracioso y empieza a sentirse agotador. La llegada de los hijos transforma completamente la dinámica de la familia, y la peli empieza a mostrar el desgaste emocional de la adultez. Jenny se siente sobrepasada por las responsabilidades, el ruido constante y la sensación de no tener un momento de tranquilidad. Hay escenas donde el cansancio se siente casi físico, como si la casa entera estuviera respirando estrés. Y en medio de todo eso sigue estando Marley, aumentando todavía más la sensación de desorden. La escena donde Jenny explota emocionalmente y siente que ya no puede soportar más a Marley es una de las más humanas de toda la peli, porque no la convierte en una mala persona, la convierte en alguien real.
todos tenemos momentos donde el estrés nos consume tanto que empezamos a rechazar incluso aquello que amamos. Y Marley, irónicamente, representa exactamente todo aquello que no puede controlarse. Ese ruido, movimiento, energía desbordada y caos permanente. Pero aún así, nunca deja de acompañarlos. Y eso es justo lo poderoso de esta etapa. Porque Marley simboliza ese tipo de amor que permanece incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Mientras la familia cambia y atraviesa distintas crisis emocionales, él sigue ahí, siendo parte del corazón del hogar. La peli nos enseña que la vida real rara vez se siente organizada o tranquila, pero eso no significa que esté rota. A veces el verdadero amor no aparece cuando todo es fácil, sino cuando alguien decide quedarse incluso en medio del desastre. Y si analizamos un poco a Marley, descubrimos algo bastante curioso. El personaje más caótico de toda la peli es también el que mejor entiende cómo vivir, porque Marley no vive preocupado por el futuro ni atrapado en el pasado. No le importa el qué dirán, ni el éxito, ni las expectativas sociales. Él simplemente existe completamente dentro del presente. Mientras los humanos viven atrapados en ansiedad y presión constante, Marley habita un eterno aquí y ahora. La peli utiliza muchísimos momentos cotidianos para transmitir esta idea. Un paseo improvisado por la playa, una tarde jugando en el jardín o Marley acostado junto a los niños parecen escenas pequeñas, pero en realidad son el núcleo emocional de la historia. Porque ahí está ocurriendo la vida verdadera, no en los grandes logros ni en el futuro idealizado, sino en esos momentos simples que normalmente dejamos pasar mientras estamos demasiado ocupados pensando en lo que viene después. Y quizá esa es la lección más profunda que deja esta peli. La verdadera tragedia no sería tener un perro que destruye muebles o convierte la casa en un caos. La verdadera tragedia sería construir una vida tan obsesionada con el control que termines olvidando cómo sentir. Marley rompe puertas y destruye la tranquilidad del hogar, sí, pero también rompe la frialdad emocional que poco a poco estaba creciendo dentro de ellos, porque al final, una vida perfectamente ordenada jamás podrá reemplazar un corazón lleno de recuerdos reales. Y entonces llega el momento, poco a poco comenzamos a ver a Marley envejeciendo, moviéndose más lento y perdiendo esa energía salvaje que parece infinita al inicio de la peli, y es imposible no sentir un nudo en la garganta. Porque aquí entendemos algo. Ese caos que durante años parecía eterno también tiene un final. Las escenas donde Marley ya no puede correr igual tienen un peso emocional enorme. La despedida de Marley golpea tan fuerte porque para este punto ya entendimos que él nunca fue solo un perro. Fue testigo del crecimiento completo de la familia. Estuvo presente durante los embarazos, las mudanzas, las crisis emocionales y los momentos felices que ocurrieron entre el ruido cotidiano de la vida. Y cuando John lo carga en brazos por última vez, la peli prácticamente nos está mostrando el peso emocional de todos esos años juntos. E incluso en medio del dolor, Marley deja su última gran enseñanza. La tristeza que siente la familia no es un error, es la prueba de que ese amor valió completamente la pena. Marley transformó a John y Jenny. Los obligó a crecer, a ser más humanos y aceptar que la vida nunca iba a ser perfecta. Y quizá esa sea la parte más difícil de amar. Entender que todo lo importante eventualmente dejará una herida, pero aún así se debe elegir amar con todo el corazón. Cuando la peli termina, John y Jenny ya no son las mismas personas que conocimos al principio. Aquella pareja obsesionada con controlar el futuro desapareció hace mucho tiempo. Ahora son personas que entienden que vivir significa aceptar el caos, las imperfecciones y hasta el dolor inevitable de perder aquello que amas. Marley nunca se convirtió en el perro obediente que intentaron moldear, pero justamente ahí está el verdadero milagro de la historia, porque de cierta manera Marley les enseñó a ser un poco más perros, les enseñó a disfrutar el presente, a querer sin condiciones y a dejar de obsesionarse constantemente con las expectativas ajenas. A lo largo de la peli vemos cómo John pasa de querer controlar cada detalle de su vida a comprender que algunas de las experiencias más valiosas nacen precisamente del desorden. Marley les mostró que el amor verdadero rara vez llega de forma perfecta. Al final, Marley y yo no trata realmente sobre un perro difícil, trata sobre personas aprendiendo a vivir de verdad. Marley dejó muebles destruidos, alfombras arruinadas y miles de dolores de cabeza, pero también dejó recuerdos, risas y una familia mucho más humana de la que encontró al llegar. Y quizá esa sea la última gran lección de esta historia.
La felicidad no nace cuando todo está finalmente bajo control, nace cuando aprendemos a abrazar desde el desastre. ¿Y tú, crees que Marley era realmente un mal perro o piensas que fue exactamente el tipo de caos que John necesitaba para aprender a vivir? Déjame en los comentarios porque quiero leer tus historias con esos amigos de 4 patas que llegaron a destruir el orden, pero también a salvarnos del corazón. Y si te gustó este análisis, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.